sesión de la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro ministro Carlos Montes, expresidente además de esta comisión, senador durante varios años, diputado, otros tantos más. Joven aún, por cierto, le damos un saludo muy especial, ministro, muy bienvenido. Le saludamos también a su equipo que le acompaña, el jefe de División de Desarrollo Urbano, don Vicente Burgos, bienvenido. La asesora legislativa, ya más conocida, ¿no es cierto?, por nuestra comisión, Janet, bienvenida, y el secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, don Pablo Contrucci. Muy bienvenidos todos. Dale más cordial bienvenida también a nuestros senadores, a nuestros asesores, a la biblioteca y a nuestro equipo. Y recibí la excusa recién del asistente del senador Espinosa, que por razones familiares no pudo el senador viajar desde Puerto Montt para la región, para esta zona. Así que, ministro, bueno, un especial interés tenemos nosotros en tratar este tema que ha estado en el tapete junto con, no me cabe la menor duda, que además los senadores podrán requerir alguna información de los avances de algunos otros temas, como el plan de emergencia habitacional. Nos encontramos en este minuto con una situación que yo creo sería bueno resolverlo desde el punto de vista legislativo, en relación a estos. Hay dos proyectos vinculados a la temática de la subdivisión predial rural. Uno que provino desde la Comisión de Agricultura, que fue aprobada unánimemente por todos sus miembros y que elevaba la subdivisión predial mínima de 5.000 a 5 hectáreas. Eso está en realidad para la sala. Y por otro lado, ¿verdad?, el planteamiento que se hizo desde la comisión en relación a ese mismo proyecto, que dicho sea de paso fue rechazado, y que evidentemente habrá que resolverlo de alguna manera legislativa para ver cómo se va a seguir ese camino. Y después están estas tres mociones que se presentó para efectos de enfrentar este mismo tema, más que nada con la búsqueda también de un espacio para definir una estrategia, un camino para llevar adelante este tema. Sabemos, y hemos tenido algunas reuniones con ustedes, ¿verdad?, en algún minuto dado, incluso con senadores de la Comisión de Agricultura también, en algunas ideas primarias de congelar. Después, ¿no es cierto?, estuvimos acá el ministro de Agricultura con la información respecto de esta circular, que generó también bastante inquietudes, y esta consulta que está levantando el ministerio para efectos de ver cómo construye en ese sentido. Y de nosotros, ministro, expresarle básica y esencialmente toda la voluntad de poder arribar a un punto de encuentro respecto a este tema. Creemos que más allá de las diferencias y de las posiciones, es una situación que creo que debemos hacernos cargo, que refleja realidades distintas también, y la disposición que tenemos en ese sentido, y que lo sepa usted como ministro, es toda la voluntad para buscar los mecanismos para llegar a una buena solución. Y ojalá ese mecanismo sea trabajado en conjunto, como lo he hecho con tantos proyectos, algunos más relevantes, incluso más complejos, como fue la propia Ley de Integración Social Urbana, yo creo que es el mejor camino para arribar ese tema. Y por eso teníamos especial interés en conversar y agradecemos su presencia, obviamente, acá, y le damos la palabra al ministro. Muchas gracias, presidente. Saludo a la senadora y a todo el equipo de la comisión. Mire, el ánimo nuestro es exactamente lo que usted plantea, buscar eso, pero para lo cual buscar una capacidad de trabajo en conjunto de un tema que es realmente serio y extremadamente serio. Y yo voy a hacer un cierto resumen, un poco recorrido, y después le voy a pedir a dos personas que están acá que desarrollen algunos puntos. En primer lugar, recordar que el año pasado, más o menos mediados de año, de repente, discutiendo la ley de regularización del loteo, descubrimos que la situación rural era distinta y muy compleja y muy amplia además, frente a lo cual se le encargó a la asesora que hiciera un estudio, ¿no es cierto? Que hizo un estudio, si los miembros de la comisión no lo tienen, sugiero que lo vean porque es la base de todo. Bueno, y constatamos que la situación era un descontrol bastante grande. Se le pidió en ese momento al Consejo Nacional, primero acordamos hacer un seminario, hicimos un seminario que dejó en evidencia que el problema era serio, vinieron distintos especialistas, distinta gente. Después solicitamos información a la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano, que no tenía información al respecto, y a partir de ello le dijimos, bueno, que Impuestos Internos al menos nos entregue la información.
En ese entonces nos entrega un estudio que está aquí en la comisión también, yo entiendo que está aquí en los archivos de la comisión, de las 79.000 parcelas de agrado que en ese momento había a lo largo de Chile, distribuidas por regiones. Una de las regiones más sorprendentes es la suya, Aysén, con 7.729 parcelas de agrado en una zona que tiene mucho terreno virgen, mucho suelo virgen que estaba en proceso de loteo. Bueno, y vemos que hoy día el problema es cada vez más complejo, exponencialmente. Cuando viene aquí el SAG y dice que en el primer semestre del 2022 se han presentado 12.000 solicitudes de división de predios rústicos, uno dice, estamos frente a una situación que va creciendo, en vez de contenerse, va creciendo. Creo que nos falta información todavía, está claro que falta información. Una de las informaciones que yo solicitaría, si la comisión lo puede pedir también, es que qué pasa con los fondos que se lotean. Sabemos de varios fondos que se compran para lotearse en parcela de agrado. Y no está claro el régimen tributario de esos fondos. O sea, ¿cuál es la situación de ellos? Porque una cosa es el régimen tributario cuando son fondos, o haciendo lo que sea. Yo sé uno de 177 parcelas de grado que se subdividió, y toda la discusión viene una vez que está en la parcela de grado, pero no lo previo. No lo previo. ¿Qué le representa al propietario de eso? ¿Qué le representa a los loteadores? ¿Qué ingreso tiene? Porque se han creado varias empresas con este único propósito, comprar fondos para lotear. Y todos los argumentos que cuestionan tomar medidas más bien apuntan a defender al pequeño, pero aquí hay uno muy grande que es el que está detrás de las parcelas de grado. Y eso no tenemos información de impuestos internos apropiada. Bueno, al comenzar el actual gobierno hicimos unas reuniones en el ministerio, ¿no es cierto?, con algunos de los acá presentes para ver qué disposición había para tener un proyecto de ley que suspendiera esta norma del 35-16 por un periodo de tiempo, mientras tanto establecíamos bases para regular todo esto, para reordenarlo. Y había un nuevo marco normativo o un cambio, un periodo de suspensión. Ahí no hubo opción favorable, por decirlo. Hubo conversación sobre 2 años, 3 años, pero en definitiva no había disposición, se consultó a otros parlamentarios e incluso en el propio gobierno se veía distintas dificultades y por eso se dijo, mire, busquemos alternativas. O sea, en el caso de la Sexpress planteó que esto era bueno verlo después del plebiscito, que hubiera en otro contexto y ver un problema de esta envergadura en otro momento. Entre medio de todo esto, el ministro de Agricultura dice, frente a los cuestionamientos del Consejo de Defensa del Estado, que el SAC tiene que precisar sus responsabilidades y saca esta resolución, no sé cómo la llaman, esta circular, entiendo que es la circular, estableciendo y precisando la responsabilidad del SAC, no con nuevas normas, sino que decirlo, qué significa lo que tiene que hacer el SAC, qué tiene que hacer. A nosotros como ministerio nos informa de esto y nos reunimos ya cuando estaba en curso con el Contralor General de la República y lo fuimos a conversar con él, cómo lo veía y qué alternativas se veía. En el marco de esto, nosotros llevamos este tema a la Comisión de Ministerio, al Comicivit. Son 12 ministerios que preside el Ministerio de la Vivienda, que se reúne periódicamente, que tiene una Secretaría Ejecutiva, el Secretario Ejecutivo es quien está aquí, Pablo Contrucci, y planteamos el tema ya, por decir, esto supera un ministerio, esto es interministerial. Y ahí lo que hay conciencia de la envergadura del problema, la necesidad de enfrentarlo, y entonces se dice que hay una comisión técnica del Comicivit que trabaje esto, él nos va a informar después qué es lo que se ha hecho, en qué se está, y a partir de eso hacer una propuesta a los parlamentarios antes del proyecto de ley, o sea, tener una propuesta que permita entrar en un diálogo prelegislativo, pero una vez ordenar las cosas. Aquí hay un problema de fondo, que Chile no tiene un sistema para suburbanizar, no lo tiene. Y se buscan distintos resquicios de distintas maneras, porque la única no es las parcelas de grado. Hoy día, por ejemplo, nosotros en el DS10, en su región hay harto DS10, toda la manera de resolver eso es buscándole todos los lados para poder sortear normas, porque está tratado, más bien tratando de aplicarse normas urbanas a una zona rural, que es imposible, y no se ajusta. Entonces hay un tema de dividir lo rural. Es un problema general que no tiene que ver solamente con la parcela, es una modalidad que se usa ante la ausencia de otro modelo. Bueno, en eso está el equipo, él nos va a informar. Nosotros respecto a las mociones que aquí se han planteado,
hemos estado siguiéndola muy de cerca con Janet, ha estado en todo y nos informa permanentemente como ministerio y también al equipo del Comicivit. Y hemos seguido las presentaciones, hemos visto el tipo de contenido, que están todas bastante más orientadas a regular la 3516 más que enfrentar el tema de fondo. Esa es nuestra preocupación real, ¿eh? O sea, si el camino al 3516, que todos saben bien aquí, que fue creado para regularizar las propiedades de la reforma agraria en la época de hace 40 años, ¿no? O sea, ya 40 años que se creó con ese único objetivo y se ha ido usando para otros objetos ante la ausencia de algún mecanismo más racional para subvivir. El Ministerio de la Vivienda, al igual que el SAG, Agricultura respecto al SAG, el Ministerio de la Vivienda también es responsable de esto. Y parte de la investigación del Consejo de Defensa del Estado no es sobre la subdivisión en sí, sobre el rol de los organismos públicos en relación a la subdivisión. Entonces, esto genera una conversación dentro del Ministerio, cómo precisamos la responsabilidad que tenemos, porque hasta ahora la responsabilidad de los seremios había sido decirle al SAC bien, ¿ah? O sea, como que bastaba dar el perímetro y decirle bien. Entonces dice, precisémosla. Y en función de eso, dado los mecanismos del Ministerio de la Vivienda, que tenemos que es diferente a Agricultura, que tenemos la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que es para vivienda, pero también para el conjunto de lo que ocurre dentro de la ciudad, no es solo del Ministerio de la Vivienda, de la ciudad y del territorio. Bueno, y surge una propuesta de cambio reglamentario sometido a los procedimientos normales y los procedimientos que hay que hacer una consulta. Y esto termina en diciembre, o sea, son varios meses de debate, termina creo que el 28, no sé, el 28 de octubre termina la consulta y luego en diciembre se responde la... Tiene que responderse todo, claro. Sobre esto nos va a informar el director de la DDU, por qué se hace esto, por qué estos temas y qué se espera del proceso de debate. Esto es una manera no es para tomar una decisión arbitraria y contra los distintos actores, sino por el contrario, poner de otra manera un tema y abrir un debate de la manera más organizada como contempla esta consulta. Y esto en paralelo con seguir avanzando en el Comicivit, en la propuesta de ley. Bueno, yo no voy a extenderme más que decir, el problema nuestro, el problema como país, es casi un problema generacional, presidente, y lo hemos conversado antes. O sea, esta generación tiene una fuerte responsabilidad. A mi juicio, uno de los mayores debates sobre el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que después de 8 años de funcionar, no constató este tema en absoluto, también el déficit de vivienda, pero no constató esto. Y esto genera esto está replanteando, bueno, lo discutimos muchas veces, y el ejemplo que usábamos era Coyhaique. O sea, que Coyhaique no urbano era más grande que el Coyhaique urbano. O sea, la zona rural tenía más crecimiento, y eso no lo hemos enfrentado. De ahí partimos este debate. No lo partimos de la 35-16 acá, sino que se partió del crecimiento irracional en zonas rurales de las ciudades y la necesidad de entrar a ponerle otra lógica. Entonces, este es el problema de fondo. El tema generacional tiene que ver con que nosotros podemos dejar muy dañado todo el potencial agropecuario, alimenticio, ¿eh? De la seguridad alimentaria, porque podemos consumir tierras por todos lados. Y esa es una responsabilidad nuestra, de esta generación. No podemos consumir eso y tenemos que cuidarlo, compatibilizando con otros objetivos, pero ese es un objetivo nacional muy importante. Después, el tema ambiental. Ustedes han habido varias exposiciones aquí que muestran la relación que hay entre parcelas o loteos de pequeños y los humedales y el bosque nativo. Yo veía anoche cuántas hectáreas la región que tiene más problemas con el bosque nativo es los lagos. 11.241 hectáreas de bosque nativo están comprometidas con las parcelas. Eso es lo que dice un informe de la CONAF. ¿Eh? Comprometida significa no solo al interior, sino que en los bordes también, porque esto afecta a todo el desarrollo. Además de estos dos temas, tenemos, bueno, el conjunto de implicancias para los municipios. Todos los alcaldes, no todos, yo he estado reuniéndome con alcaldes a lo largo de todas partes, y no hay lugar donde los alcaldes digan, ¿qué hacemos con esto? Porque la gente nos pide agua, nos pide retirar basura, nos pide muchas cosas que no estamos preparados, incluso nos pide vías de acceso, ¿y qué hacemos nosotros con las vías de acceso? Entonces el municipio se siente totalmente sobrepasado por esta situación. Con esto lo único que estoy diciendo es que aquí se requiere tener una lógica más global de cómo se subdivide lo rural y además de lo que se ha conversado en esta comisión, qué se hace con la zona ya de extensión urbana, porque la que está. El problema es que tenemos que una vez por todas darle instrumento al municipio para que pueda jugar un papel distinto en ella, cosa que también está trabajando y pensando la DDU y esperamos muy luego tener una propuesta.
Presidente, es lo que yo quisiera, este es el marco. Entonces, lo del reglamento no es algo separado del resto, es parte de este mismo proceso. Nosotros creemos que de aquí a fin de año, incluso antes, pero de aquí a fin de año máximo vamos a tener el proyecto. Vamos a tener una propuesta de proyecto, de anteproyecto para conversar con... Si a esta comisión técnica, a lo mejor usted podría decirlo, se quiere que algunos miembros de la comisión, del Senado, quiere designar 1 o 2 miembros, asesores, sería bueno, para nosotros sería bueno. Sería una manera desde el comienzo de estar trabajando más integradamente. Bueno, eso, presidente, yo le pediría, si es posible, que don Pablo Contrucci nos diga en qué está trabajando el Comicivil, cuáles son los puntos centrales y en qué estado están las cosas y cuánto nos vamos a demorar en tener. Demorar significa no solo la idea que se tiene acá, sino que también tenemos que procesarlo con el resto del gobierno. Porque este es Comicivil, son 12 ministerios. O sea, no basta con la opinión técnica, es necesaria una opinión del conjunto de los ministerios y por eso que digo de fin de año. Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, la Comisión Ministerial Ciudad, Vivienda y Territorio, que reúne, como decía el ministro, a 12 ministerios, todos los cuales tienen que ver con el ámbito territorial. Se formó una mesa de trabajo con un subconjunto de los ministerios, formada por el Ministerio de Bienes Nacionales, Obras Públicas, Transporte, Agricultura y el MIMBU, con el objeto de elaborar ciertos acuerdos entre los 5 ministerios de cómo, de qué hoja de ruta tener hacia adelante para poder trabajar, porque entendiendo que el problema es intersectorial y complejo, no basta con que se trabaje solo el decreto 3.516 o solo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sino que tiene que ser en conjunto, incluso algunos elementos tributarios. Entonces, por ahora se llegó a una primera minuta en donde se define que hay 4 frentes principales que se deben considerar para tratar el problema. Uno, evitar las nuevas parcelaciones no sustentables. El proceso, como lo comentaba el ministro, tiene un impacto ambiental enorme, con la dificultad que se ve en esta mesa, que hoy día representa un problema cultural. Hoy día los chilenos sienten que pueden tener un pedazo de campo para tener una casa en cualquier parte del país. Y eso, a estas alturas, después de 40 años de aplicación del decreto 3.516, de mala aplicación, porque se ha usado para un fin que no es el que se creó, que era regularización de parcelas agrícolas de la CORA, y a falta de un mecanismo de suburbanización, ha generado una cultura de que todos creen que podemos tener una parcela en alguna parte. Y eso hace muy difícil de resolver el problema porque aparece como un derecho y aparece como una cosa muy sana, vivir en el campo y eso hay un frente cultural que es sumamente difícil de abordar desde el punto de vista político. Solamente como anécdota, contarles que en Italia no se puede una persona construir una casa en el campo si no demuestra que había una preexistencia, una casa anteriormente. O sea, no hay más casas nuevas en Italia en el campo. Se puede renovar solamente una. Entonces, y en Alemania ellos tienen planificación a 60 años. O sea, 60 años antes dicen dónde se puede y dónde no se puede, pero son alemanes sí, pero... Y los italianos más desordenados, pero igual lo tienen. Entonces, es como para poner en magnitud el tema que en Chile estamos acostumbrados a una idea que no corresponde, que tiene un impacto ambiental absurdo. Si no sé, veníamos con Vicente discutiendo los números, porque el otro día aquí mismo la comisión presentó el impuesto interno y llegaba a unos números de 200 y tantas mil parcelas. Si a cada una de esas parcelas le ponemos un cerco de alambre púa, un perro, un gato, un pozo de agua y una fosa séptica, el desastre ambiental es enorme, enorme, enorme. Entonces, el primer punto es evitar nuevas parcelaciones no sustentables. Segundo punto que está trabajando la mesa es crear un mecanismo que permita que en el futuro cercano se pueda suburbanizar, que ya es lo que está haciendo el MIMBU con el reglamento que está en consulta, o crear pequeños desarrollos que se necesitan en diversos lugares por distintos objetivos, ya sea por actividades productivas, por turismo, incluso por las razones que sea, tenemos que tener un mecanismo que permita desarrollar eso. Una tercera línea de acción es proponer un mecanismo para intervenir las parcelas que ya existen, que ahí es donde está el grave problema. Podemos modificar los mecanismos para crear nuevas parcelas en el futuro, pero tenemos que enfrentar el problema de las 200 y tantas mil parcelas que ya tenemos
y que son una bomba de tiempo ambiental. No solo ambiental, también de carga a las municipalidades que tienen que hacerse cargo del retiro de basura, mantención de caminos, los APR que no dan abasto, etcétera. Esos tres principales puntos. Y un cuarto punto que es resolver problemas secundarios, que son más bien temas tributarios, de aplicación del 3.516 para un destino que no corresponde, etcétera. Entonces, esas 4 líneas de acción son las que ha recomendado trabajar esta mesa. Tiene algunos avances en algunos temas. La parte principal, yo diría que es, uno, la detención del 3.516, la suspensión que ha hecho Agricultura, y el inicio de la consulta de la modificación normativa reglamentaria de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que está haciendo el mismo. En el tema más complejo a resolver, porque son todos complejos, pero el más complejo es qué hacer con las parcelas que existen. La inmensa mayoría de las parcelas no tienen una construcción todavía, y eso es una oportunidad. Pero sí tienen un propietario que ya no es el loteador original. Entonces hay una especie de derecho adquirido que la gente siente que tiene el derecho a construir una casa en un terreno que ya se lo compró. Sin embargo, eso conlleva un problema ambiental que no podemos mantener, que no podemos permitirlo. Entonces hay que proponer algún mecanismo para trabajar con los proyectos de parcelaciones que ya existen y que están o no construidos o a medio construir. Porque pensemos que este mecanismo tiene 40 años y que, no sé, alrededor de Santiago hay comunas enteras desarrolladas con este modelo, y en todas las ciudades intermedias en el país también, y que están consolidados. Ahí hay poco que hacer, ya son zonas urbanas donde habrá que ver cómo se incorporan al plan regulador, etcétera. Pero la inmensa mayoría, el ministro decía que hay solo en 12.000 acciones en este primer semestre en el SAC de nuevas parcelas. Ahí es donde hay que poner el foco para poder resolver el problema. Y ahí necesitamos instrumentos más poderosos, porque afecta a la propiedad de personas que ya compraron y que además sienten que todo lo que está pasando ahora es un atentado contra el derecho de propiedad, y que vemos cómo hay movimientos que defienden el mecanismo de la parcelación, y puede que haya algunas parcelaciones que efectivamente son muy sanas porque tienen una propuesta medioambiental importante, pero son una parte muy menor de las parcelaciones. Tenemos que pensar que además este mecanismo da pie para otros mecanismos sobrepuestos que son aún más nocivos, como la venta de derechos, porque como las parcelaciones pueden tener solamente una vivienda más la vivienda del trabajador, entonces se venden derechos, y vemos cómo se ha usado una manera de suburbanizar, engañando a las personas, porque las personas no distinguen lo que es un derecho de una propiedad real de un bien raíz inscrito. Entonces compran, y vemos cómo en la periferia de la ciudad intermedia hay grandes desarrollos que son en base a 3.516 con destino urbano, sin calles, sin redes, sin servicios. Entonces hay un problema principal con cómo manejar las parcelas que ya están. Y ahí se requiere un mecanismo con más poder, con más fuerza, que tiene que ver con la reconfiguración de esos proyectos, con la exigencia para construir de nuevos estándares. Hay una confusión también en general que las personas confunden el decreto 3.516, que es un decreto que permite subdividir suelo, pero no permite construir, con el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es el que permite construir en áreas rurales. Y las dos cosas sumadas se usan con este destino, pero están pensados por separado y no están pensados para que vayan juntos. Entonces, ahí hay que trabajar el 3.516, el 55 y probablemente otros mecanismos para poder trabajar más efectivamente sobre las parcelaciones que ya existen. Eso, presidente. Aprovechar de que expongan ustedes antes de darle después la palabra, hacer algunas consultas que se han hecho. Vamos, la bienvenida al senador Cusano. Entiendo que Vicente, jefe de División de Desarrollo Urbano, Vicente Burgos, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Brevemente, solamente indicar o precisar a qué se refiere la modificación propuesta a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que fue publicada hace una semana para participación ciudadana. Efectivamente, como relató el ministro y también Pablo, desde
este año particularmente nos hemos enfrentado a una serie de discusiones jurídico-administrativas en relación a los permisos de las parcelas y algunos proyectos inmobiliarios que han sido objetados por la Contraloría General de la República, algunas municipalidades, por ejemplo Puerto Varas y Valdivia, y también los proyectos de ley que ha ingresado esta comisión y ciertamente también una coordinación que ha hecho el Consejo de Defensa del Estado, la Seremi de Urbanismo, la Seremi de Agricultura, Servicio Agrícola Ganadero, la circular emitida, en fin, ha habido una serie de discusiones que ciertamente, como bien dijo el ministro, van a requerir una revisión profunda respecto a nuestra normativa legal. Sin embargo, nosotros también creemos que estos problemas dicen relación con ciertas discusiones o dudas en la aplicación de las atribuciones actuales, particularmente el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y como dentro de nuestras facultades, particularmente el artículo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la División de Desarrollo Urbano, propone precisar y aclarar las atribuciones y los procedimientos del artículo 55 mediante una modificación a una materia que ya está regulada por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el artículo 2119, agregando 4 modificaciones que tienen por objeto, como comentaba, precisar las facultades descritas en el artículo 55, recordando, como principio general, que el artículo 55 no es un artículo para permitir la construcción en zonas rurales, sino que al contrario, es un artículo que tiene por objeto principal prohibirlas. Ese es el principio general del artículo 55, la prohibición de la construcción en zonas rurales, estableciendo algunas excepciones, que en la práctica, a la hora de fiscalizar particularmente proyectos inmobiliarios de gran envergadura, nuestra Seremi, los servicios agrícolas y ganaderos, el Consejo de Defensa del Estado se han enfrentado a algunas dudas en relación a la aplicación de ese artículo, y eso es justamente lo que se pretende regular o precisar, más bien, en esta propuesta. En consecuencia, como principio general, no se innova en esta modificación reglamentaria, sino que lo que se propone es aclarar y precisar atribuciones de lo relatado justamente en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En consecuencia, también se aclaran algunos elementos de cómo aquellas viviendas que sí pueden obtener permiso, me refiero con esto a las viviendas del propietario o de sus trabajadores, a la vivienda de menos de 1000 unidades de fomento y al concepto de poblaciones, pueden alcanzar estos permisos requeridos justamente para su construcción. Entonces, en concreto, lo que hace la propuesta, en primer lugar, es, en base al principio de coordinación que nos rige, coordinar la acción del Servicio Agrícola Ganadero con la aplicación del artículo 55 en el marco de la certificación del cumplimiento de la normativa vigente. En consecuencia, se establecen, esto coordinado, por cierto, con el Ministerio de Agricultura y conversado con ellos previamente, una propuesta para que la tramitación que hoy día se realiza respecto a parcelaciones pueda controlar preventivamente de que no se construyan edificaciones al margen de la planificación urbana, que es el mandato que establece el artículo 55 hoy día de la ley. En segundo lugar, lo que hace la propuesta es incorporar la obligación de acompañar en la solicitud de permiso de edificación para las viviendas del propietario del predio rural y sus trabajadores la documentación que justamente permita acreditar esa explotación agrícola y que no realice lo que hoy día sucede, que básicamente que todas asumen que es para explotación agrícola, que insisto, es una excepción que establece el artículo 55 actualmente. También lo que hace la propuesta reglamentaria es aclarar los términos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en el sentido de indicar expresamente cuándo suceden o cuándo ocurren las circunstancias materiales que permiten evidenciar la transgresión de las prohibiciones establecidas en el artículo 55, particularmente la construcción de viviendas al margen de proyectos al margen de la planificación urbana, y también el artículo hace una cuestión bien precisa, que es especificar un concepto que no está definido actualmente en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, pero que sí estaba establecida por el artículo 55, que dice relación con el concepto de poblaciones. ¿Y por qué el concepto de población es importante? Porque establece una excepción justamente al artículo 55. ¿En qué consiste esa excepción? Consiste en que la Seremi de Vivienda y Urbanismo y Agricultura pueden
eventualmente aprobar la construcción de una población en un predio existente, siempre y cuando se compruebe de que no es una construcción al margen de la planificación urbana y que cumple con el estándar de suelo. En el fondo no es un suelo requerido o protegido para la explotación agrícola. En ese sentido, lo que hace esta modificación es canalizar el legítimo derecho que tienen algunas personas de poder vivir en zona rural, pero no en esta suerte de limitación regulatoria que ha sucedido este último tiempo en relación a la construcción de una vivienda por lote a partir de las subdivisiones del decreto de ley 3.516. En definitiva, la modificación lo que hace es precisar las atribuciones existentes en la ley, por cierto, a la espera de las modificaciones legales que puedan operar a través de la propuesta hecha por el Comicivit en la que estamos participando y también de la discusión, por cierto, parlamentaria que estoy seguro requerirá el proyecto. Pero mientras tanto, creemos que esta propuesta reglamentaria precisa cuestiones que de alguna forma se ha demostrado estos últimos años requieren precisión a la hora de poder aplicar las atribuciones existentes hoy día al marco regulatorio. Eso es el contexto de la modificación, presidente. Bien, muchas gracias. No sé si hay algo más respecto de este tema, si no... No. Bien, senadores, no se ofrezco la palabra sobre este particular. Yo me voy a permitir hacer algunas consultas de algunos temas. Me refiero, señala, ministro, de que lo que se busca, ¿no es cierto?, desde el punto de vista desde el Ministerio, abrir el debate sobre este particular. Le quiero señalar también que desde el Senado estas tres mociones en realidad no buscan tampoco resolver el fondo del problema, porque están lejos de poder hacerlo, además por una limitación legislativa propia que tenemos nosotros. ¿Ya? Haber hecho un marco de propuestas legislativas distintas, habríamos chocado con la admisibilidad, porque gran parte de lo que se puede hacer va a pasar necesariamente por la acción del Estado, ya sea del MIMBU, de la instancia que sea. Por lo tanto, lo que hacen estas tres mociones básicamente también es abrir el debate. Y en ese sentido tenemos un punto en común, que es la voluntad. ¿Ya? No nos amarren a esas tres mociones y que ese es el contenido de la norma y esa es la voluntad de los parlamentarios que está... En este minuto hay un trabajo enorme, ¿verdad?, en materia de las indicaciones, de perfeccionamientos, de cambios, incluso hasta de temas, definiciones conceptuales que ni siquiera las actuales normas tienen y hay vacío y dudas respecto de sus interpretaciones. Pero si uno se vuelve un poco más atrás también respecto de las causas de este tema, no comparto mucho lo que dices tú, Pablo, respecto de los efectos, sin duda, este repoblamiento del mundo rural a través de este proceso de ocupación o de loteo y todo lo demás. Separemos lo irregular de lo que está dentro de marcos regulares, ¿verdad? Porque al final de cuentas, todos los factores que tú señalas respecto de las inconveniencias que eso genera en materia de los municipios, en materia de residuos, en materia de electrificación rural, de agua potable rural, de basura, de caminos, de acceso, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso también es reflejo, y tú como involucrado en el mundo del desarrollo urbano, también esto es reflejo de lo que pasa dentro de la ciudad, que es peor todavía. O sea, el escenario apocalíptico de alguna manera tú describes en ese sentido, es mucho más todavía dentro de lo que pasa dentro de la ciudad. Porque por algo la gente sale de la ciudad. Pues si yo en la ciudad no tengo el entorno de espacios públicos, tengo servicios de municipalidad, pero no son necesariamente de calidad. Tengo calles con basura, tengo alumbrados públicos insuficientes, espacios públicos tampoco que no son acordes al nivel de desarrollo que creemos, tener un ambiente ambiental de altos niveles de contaminación, que ya hay que no. En algunos episodios invernales tenemos los más altos índices de contaminación del mundo, ni siquiera de Chile, del mundo. ¿Ya? Entonces, se genera un ambiente dentro de la ciudad. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué pasa esto o por qué no va a pasar allá? ¿Me entiendes? O sea, cuando esto, y agreguemos otros factores, la inseguridad, la delincuencia, ¿para qué decir? O sea, ya nos ponemos en un mundo en el cual todo el desarrollo del urbano, de políticas públicas, intersectoriales, en definitiva, ha propiciado a que la gente sienta con mucha más libertad y derecho, ¿verdad? Dice, bueno, yo en este ambiente, yo no puedo vivir en estas condiciones, ¿ya? No puedo desarrollar con mi familia una vida tranquila en estas condiciones y busco un camino alternativo. Ahora, ¿es el adecuado? ¿Cuenta con los instrumentos? Evidentemente yo creo que no. Y se han generado, ¿no es cierto?, también afectaciones de abuso
De hecho, incluso más, los loteos las ventas de derechos que tú mismo señalabas, ya salió la norma, ¿verdad?, aprobada respecto a los loteos irregulares y la expresa provisión de conservadores y notarios para inscribir derechos, ¿ya? Precisamente por lo mismo. Y está este uso irresponsable en ese tema. Ahora, por otro lado, lo que se pretende, y que fue un poco lo que se interpretó a través de la circular del SAG, bueno, protejamos el mundo rural. Pero ¿cómo lo protegemos? ¿Ya? ¿Prohibiendo? Cuando hoy día tenemos miles de hectáreas, ¿no es cierto?, adscritas al mundo rural, bajo propiedad rural, que no están siendo explotadas económicamente. ¿Me entiendes? Lo que tú señalabas perdón, Vicente, ¿ya? O sea, hay un mundo en el ámbito rural que a pesar de estar en el mundo rural, la gente se siente, ¿verdad?, que no alcanza niveles de desarrollo adecuados y busca otros horizontes. Hay un proceso, me acuerdo, y bueno, todos ustedes lo conocen mucho más que yo, lo han investigado, todo este proceso rural urbano que fue catalogado en su minuto como una gran drama, ¿verdad? Los campamentos y toda esta ocupación periférica desorganizada de la ciudad. Y hoy día estamos viendo un proceso inverso que creo que el motivo al final que tienen estas mociones de que tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Italia y los países europeos, ¿verdad? Claro, muchos de ellos van en dirección opuesta. La otra vez yo también veía un artículo por ahí, no me acuerdo dónde, que en Italia vendían propiedades rurales a precio de huevo. ¿Ah? Casi un estímulo para que la gente vaya a ocupar estos temas. Entonces uno piensa, ¿cuál es la mejor enfoque que en definitiva nosotros debemos hacernos? Y creo que efectivamente, y eso es lo que se plantea acá, es buscar un mecanismo que podamos hacernos cargo del fondo de la realidad del problema. Porque ahora nos están llegando, a raíz de estos temas del área, de este resguardo por la conservación, por el cuidado por la naturaleza, están apareciendo estos famosos loteos bajo el amparo del derecho real de conservación, que también con todo el amor que algunos dicen profesar por el resguardo, el medio ambiente, la flora, la fauna, etcétera, etcétera, ¿verdad? Inventan esta figura donde igual se lotea, igual se hace todo lo demás, pero donde en teoría, ¿verdad?, existe este concepto, pero al final de cuentas el negocio se realiza igual. O sea, alguien compra, como tú muy bien señalabas, Carlos, en mi región me ha pasado muchas veces, hay especuladores que compran a precio huevo a modestos pobladores que tienen predios relativamente medianos, 70, 80, 90, 100, 120 hectáreas. En la región de Aysén hay comunas en las cuales tener un predio de 1000 hectáreas no es gran propiedad. Es una pequeña parcela porque en realidad lo que hay en esos campos muchas veces de disponibilidad de alimentos es lo que sale entre medio de las piedras. ¿Ya? Es grande tamaño pero de baja calidad. Pero me refiero, y uno se ha encontrado con esa realidad también, de estos especuladores que compran a estas modestas familias estas propiedades, las lotean, las venden 3, 10, 20 veces más el valor normal y se generan todos estos problemas. Por eso creo que en ese sentido, claro, tenemos problemas con todas estas externalidades negativas que se producen con este tema. Tenemos ya una externalidad negativa asociada, yo creo que en definitiva es reflejo, en mi opinión, del fracaso de las políticas públicas del agro, por un lado, que no ha dado sustento a la gente, nadie del campo, pequeños agricultores, yo no sé si viven con tanta tranquilidad, te fijas, en sustentos de su vida en el campo. Los hijos no quieren seguir en el campo tampoco, porque hay todo un incentivo público, en otras políticas, ¿verdad?, para que los jóvenes hagan otras cosas distintas, y por otro lado la ciudad, ¿verdad?, colapsándose por diferentes lados. ¿Cómo lo compatibilizamos? Ahí es donde creemos que tenemos este espacio. Senadores. Carlos. Gracias. No, aprovecho, mira, es que este es un tema que uno puede ver en el corto plazo o en el largo plazo, o una combinación de ambas cosas. Y yo creo que es fundamental mirarlo por los dos lados, o sea, mirarlo para el corto, la situación que tenemos hoy día, pero también pensando, por eso decía yo, generacionalmente. O sea, bueno, pensando a largo plazo en el instrumento de política pública que se ha creado y que pasó por esta comisión y el Parlamento, el plan de ordenamiento territorial, ¿no? El plan de ordenamiento territorial está aprobada la ley hace tiempo y faltaba el reglamento. El reglamento se hizo y después se modificó hace poco, acá en el Comicipir justamente se hizo la propuesta y ya está aprobado el reglamento. O sea, ya fue publicado, entiendo yo, ¿no? No, está en Contraloría, pero... Está en Contraloría. Pero eso lo que hace es mirar el territorio de todo el país, de cada región en particular, y ver ciertas reglas para definir sus usos fundamentales. Y esto es clave para lo que estamos hablando. Esto recién está ahora en posibilidad de
de implementarse. Porque ustedes comprenderán, ¿qué tiene que ver el desierto con zonas agrícolas? O sea, los criterios. ¿Qué tiene que ver terrenos que tienen posibilidad agrícola o de producción muy baja y que pueden dar para otros fines, para otras condiciones? El secano costero, nosotros tenemos una realidad de secano costero que tiene otra lógica. El pie de monte en general, en las distintas zonas. Hoy día, de hecho, es absurdo estar construyendo en el pie de monte, en el caso de la región metropolitana por la falla San Ramón, que ahora está en un momento de movimiento muy cerca de la casa de la senadora. Pero... No. Es que vivía... Bueno, pero lo que quiero decir es que tenemos que hacer una mirada de largo plazo y también lo del corto plazo mirarlo en esa perspectiva. Y yo creo que, yo vuelvo a insistir, sería bueno saber quiénes son los que más ganan acá con esto, ¿eh? Y ver qué es lo que aportan al país, que son los fundos y los que venden. Por favor, si es posible, que la comisión, además lo que nosotros estamos solicitando, ustedes también nos ayuden a decir quiénes vendieron, qué sociedades se crearon para estos fines. Porque es bueno saberlo, eso no hay que identificarlo con nombre y apellido, pero por lo menos saber cuántas y qué características tienen y qué régimen tributario tienen. Acá nosotros tenemos datos de las que están circulando hoy día por las redes. En general, estas parcelas de agrado que estamos hablando son de 77 millones, 50 millones, 40 millones, de ese orden, ¿ya? Y además que el lema es recuperemos la vía de barrio a minuto de la ciudad. Esa es la consigna, o sea, la ciudad es el punto de referencia, pero aquí se trata, además, suponer que hay más seguridad, cuando la vida ha demostrado que no necesariamente hay más seguridad, digo, en las grandes concentraciones. Entonces, yo pido la palabra solamente para insistir que este es un problema de sociedad larga y hemos cometido errores hacia atrás fuertes. En el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle esto también se discutió y se presentó, en el momento que esto debe haber habido 20.000 parcelas de grado, o sea, no más. Y se planteó, y hubo un gran debate acá. Y nosotros constatamos que muchos de los funcionarios que venían de nuestros propios gobiernos no tenían parcelas de grado. Sí, no, pero también al interior, porque a mí me tocó que el director de presupuesto de la época lo pillé en una parcela de grado acá en San Francisco de los Andes. Bueno, pero fue muy divertido porque salí a correr y me encontré que él tenía parcela. Bueno, después vino Lagos, que hizo lo mismo. En ambos casos se retiró esto porque no había acuerdo suficiente. Entonces las implicancias de no tomar decisiones oportunamente se están viviendo ahora. Yo reconozco lo que tú dices, presidente, que muchas veces no tenemos claro cuál es la alternativa. Entonces la ausencia de una alternativa de subdivisión del suelo rural más articulada, por eso que el tema del PROT, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, es un factor clave dentro del cual hay que establecer criterios generales que ordenan a todo el país, no solo a algunos, y yo espero que en la zona de... Leía a propósito de Antofagasta, que voy esta semana, ¿cuántas parcelas de grado? Hay parcelas de grado en Antofagasta en el desierto, ¿y qué sentido tiene? O sea, es otra lógica, es otra situación. ¿Qué sentido tiene? Es un mecanismo, ante ausencia, otro mecanismo que se usa por un objeto que no tiene nada que ver con el origen de todo. Entonces, quiero insistir en la perspectiva más larga de esto porque es una responsabilidad de esta generación. Sí, gracias, presidente. Saludar al ministro, a don Pablo, a la señora Janet y a Vicente también por su intermedio, presidente, y a todos los senadores y senadoras que están hoy día. Yo quería plantear como primero, presidente, es que yo agradezco la exposición que se hace hoy día y quiero además dejar en mi opinión sentado que acá lamentablemente en reuniones de comisiones anteriores se ha planteado que con matices más, con desacuerdos más, acuerdos menos, pero se ha instalado la lógica de que la circular del SAG o cualquier otra medida que se esté tomando de parte de algunos de los estamentos ministeriales que les corresponde tomar cartas en el asunto sobre esta materia son ilegales, son facultades total y absolutamente extralimitadas, y yo quiero agradecer esta exposición porque creo que la precisión de que no hay innovación, sino más bien la explicitación de qué es lo que le compete al SAC, qué es lo que le compete en la coordinación con los otros ministerios o con las otras carteras, despeja esa aseveración, sin por ello negar que hay desacuerdo en torno a cómo resolver las temáticas, digamos, pero lo que quiero decir es que en la parte del diagnóstico me parece que es lo mínimo que podemos precisar. Y por lo tanto, creo que lo que se está buscando en este debate
tanto lo expresado por las mociones parlamentarias que daba cuenta recién el presidente de la comisión, el senador Sandoval, como por lo propio que nos expone el ministro, con Pablo y con Vicente, tiene que ver con, es muy diferente a generar la realidad de que en Chile nunca más nadie tendrá una parcela. No, y perdón que sea así de categórica, porque se ha expresado con esa firmeza y creo que es muy diferente. Entonces creo que eso es importante. Lo segundo es que yo quiero insistir con algo que he planteado en reuniones anteriores, es que aquí pareciera que hay una posición muy favorable a la subdivisión de todo el territorio y de la parcelación desde esa perspectiva, por supuesto legal, nadie está aquí de acuerdo con los loteos irregulares, eso es un consenso en toda la comisión, digo también para despejar mitos. Pero poder dar facultades más amplias para esa parcelación, con distintos matices, pero pareciera que se fuera a un extremo. Y otro que plantea no nada, nunca más, y yo tengo la sensación que lo que se debería estar debatiendo, y quisiera por lo mismo, para ya dirigir mis preguntas al ministro y a quienes le acompañan, es un camino del medio, no sé si tan ancho o tan angosto, pero al menos un camino del medio, digamos. Y precisamente tengo la sensación que de los 4 puntos que planteó Pablo en relación a lo que se está abocando como los 4 frentes de trabajo prioritarios que tiene el Comisivit, el segundo punto, que es precisamente abordar la realidad de las actuales parcelaciones, debería ser el punto por el cual partir la reconfiguración de ese tipo de parcelaciones. O sea, y creo que es complejo, indudablemente, no solo porque lo que dice Pablo en relación a que se necesitan instrumentos más fuertes, sino que además también se necesita un debate en la agenda pública que desmistifique situaciones que no van a ocurrir, situaciones que no van a ir en contra de los derechos adquiridos de los que ya los tienen, sino que de cómo generamos una situación mucho más amigable hacia todos los sectores y elementos del problema que tenemos en ¿no? Entonces es con el medio ambiente, es con la gente que ya compró, es con la gente que, con las ciudades, con lo rural. Y desde esa perspectiva, yo sé que no le corresponde al ministro 100%, pero sí a lo mejor desde las coordinaciones que se tienen interministerialmente y en el Comisivit, digamos, poder ver cuánto es posible también, porque en la medida que el ministro lo detecta bastante bien, en la medida que el terreno rural, y sobre todo el que tiene vocación silvoagropecuaria, no esté siendo explotado silvoagropecuariamente, más apetitoso se transforma para quienes quieren seguir subdividiendo el predio rural solo para parcelas, digamos, ¿no? O solo para loteos, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que se ha visto que pueden ser instrumentos de reconfiguración? ¿Qué es lo que se ha visto para potenciar, por ejemplo, no con los actuales dueños a lo mejor de la pequeña agricultura familiar campesina, porque es altamente probable que obviamente no tengan todo ese territorio factible de vender y de parcelar o de lotear, pero sí cómo generar cooperativas, o sea, incentivos que efectivamente generaran la explotación rural agrícola en donde corresponde, digamos, ¿no? Porque, y lo voy a ligar guardando todas las proporciones de la comparación, digamos, pero que se liga de una u otra manera a ciertos temas. Cuando estamos discutiendo TPP y se dice, oye, pero es que aquí se pueden cambiar fácilmente podemos cambiar nuestras ventajas comparativas, no es menos cierto que Chile dejó de producir sus propias legumbres, precisamente en este tipo de terrenos, y importamos hoy día legumbres después de haber sido grandes productores de legumbres. Entonces, ¿qué hacemos para incentivar ese tipo de cosas? Lo pongo con un ejemplo solamente, pero que me parece que es fundamental. Entonces, mi pregunta en concreto tiene que ver con qué es lo que han previsto, si es que se puede, si es que hay algo más avanzado en materia de cómo generar instrumentos que permitan una
suburbanización más limitada o más ordenada y más amigable, digamos, entiendo que en términos sustentables medioambientalmente, pero también con la expansión, digamos, que no sea una expansión exponencial de las ciudades. Eso, presidente. Sí. Prende el micrófono, por favor. Pero quiero hacer una reflexión más general. O sea, aquí no hay que olvidarse cómo surgieron las ciudades en la historia de la humanidad. Acuérdense que pasamos del feudalismo a las ciudades, que era una forma de aglomerarse, una manera de tener servicios más cercanos, tener una vida de mejor calidad. El crecimiento de las ciudades y los cambios tecnológicos han generado otro tipo de conflictos. Entonces, claro, uno puede decir aquí se trata de volver a lo rural. ¿Eh? O sea, ¿es posible eso? ¿Es posible vivir de esa manera? Me refiero a salud, educación, a la vida en común. O sea, aquí hay una discusión que hacer, o sea, de la calidad de nuestras ciudades, porque eso las ciudades chilenas en la OECD son consideradas las más segregadas, las más segregadas del mundo. ¿Eh? No digo todas, pero por lo menos tiene 5 que son las más segregadas del mundo, según el informe de la OECD. Entonces, tenemos que hacer esa discusión. Lo rural no es solo un problema de ahora, lo dice muy bien la senadora. Aquí tenemos que mirar un poquito más largo. ¿Va a haber o no crisis alimentaria en el mundo en 20, 30 o 40 años más? Que es lo que es una de las discusiones que se hace. Y por eso cada país tiene que ver cómo se cubre. O sea, ¿tiene sentido proteger el suelo rural o no? Yo creo que tiene mucho sentido. El problema es que supone una mirada que no es la habitual nuestra, que es mirar a largo plazo y no solo en lo inmediato. Es cierto que hay contradicción entre ese interés país con la situación de pequeños productores. Entonces hay que buscar soluciones del tipo la que insinúa la senadora. A mí me tocó hacer un estudio del año 86, una comparación del 68 al 86 en la pequeña propiedad de este país. ¿Ya? Y comparando lo que fue en el gobierno de Frei Montalva con lo que fue durante la dictadura y el tipo de situaciones que había. Y la verdad que era bien impresionante, porque era prácticamente la misma realidad de la vida. En uno era estímulo a la producción, a bajos niveles de productividad, y otro era con subsidio al consumo. Pero al final el nivel de vida era muy igual. Me tocó recorrer bastantes partes del país en eso. Entonces, efectivamente, hay pequeña propiedad que tiene vocación agrícola y otra que no lo tiene. ¿Eh? Entonces, por eso, y en la que tiene mucho deberíamos crear casi un sistema de que el Estado lo adquiere para cooperativas, para proyectos del tipo lo que estás. Yo estoy simplemente hablando en voz alta porque no tengo certeza que eso es lo mejor. Pero lo que era Pirque, bueno, Pirque, ¿se acuerdan ustedes cuando partió el debate de la reforma agraria, la zona de mayor... Sí. Sí, sí. Era espectacular, era espectacular. Sí, lógico, iban a quedar de buenas casas. Bueno, pero no, sí, el problema, ¿sabe cuánto tiempo duró el juicio sobre ese terreno? Nomás 28 años, entre dos organismos públicos. 28 años. Bueno, entonces, ¿y para qué hablar de Pirque? Si Pirque tiene una capa vegetal de 10 metros, hay parte que tiene una capa vegetal de 10 metros. Entonces, ¿qué empezaron a hacer alguna gente? Empezó a sacarle parte de la capa vegetal. Tú sabes que la sacaban en camión para otros lados. Y estaban comiéndose Pirque y diciendo... ¿Por qué? Porque es un tema de la seguridad alimentaria, de nuestra capacidad de planificar más a largo plazo, de organizar el futuro y no solo el presente. Una lógica muy inmediatista, de costo-beneficio nomás, y no con una perspectiva que genera estas dificultades. Yo creo que dentro de las cosas que se han pensado, la pregunta de la senadora, yo creo que hay una cosa que la dijo el presidente también. Aquí, si no hay acuerdo básico, no hay una mayoría básica, no es posible, porque esto requiere acuerdo. O sea, si no, esto no va... Este es un problema nacional, podemos mirarlo cada uno desde distintas realidades parciales, pero tenemos que tratar de construir una visión de conjunto nacional, si no, esto no tiene... O si no, nos va a hacer un conflicto tal que son tantos los intereses diversos, porque esto genera diversos tipos de intereses. Hay gente que dice, me van a perjudicar a mí porque yo tengo una parcela y quiero venderla al mayor precio en el momento... Bueno, esa lógica, que es razonable también en algunos casos, atenta contra el objetivo nacional, el objetivo de todo. Entonces yo diría, frente a su pregunta, lo primero es entender que es un problema nacional, que requiere algún nivel de entendimiento de los distintos actores y que hay que mirarlo con perspectiva más larga. Yo no sé tú en lo más específico qué hacemos con la parcela existente, porque ese es un tema que requiere mucho acuerdo. No, quería comentar respecto del impacto ambiental de las ciudades comparado con el impacto ambiental de las parcelaciones. Hoy día en Chile tenemos alrededor del 0,038% del territorio en área urbana. O sea, de los 760.000 kilómetros cuadrados que tiene Chile, hay un 0,038% en área urbana. Y lo que ya tenemos hoy día en parcelas es más o menos un tercio del área urbana. O sea, estamos hablando de dimensiones enormes. ¿Del área urbana? Claro. O sea, todo el territorio urbano del país
es equivalente a 3 veces lo que, lo que ya se ha parcelado. Hasta ahora lo que hay en parcelas ya es 1/3 de lo que tenemos en ciudades. Por lo tanto, el impacto acumulativo de esto está empezando a ser parecido al de las ciudades. Pero con una gran diferencia. El impacto de las ciudades, a pesar de que aparentemente las ciudades son lugares contaminados, son lugares que tienen más problemas sociales, etcétera, es la mejor manera que el ser humano ha descubierto hasta el día de hoy de economizar y de tener una mejor convivencia social y de tener bienes compartidos. Ese es el invento de la ciudad. Y el hecho de que volvamos a vivir cada uno en un territorio disperso genera, o sea, por lo más simple, por geometría sencillamente, un mucho mayor perímetro de fricción con el área natural. Eso ya es un impacto ambiental enorme. Pero además, toda la extensión de redes y toda la presión que significa todo ese territorio suburbanizado, que depende de las mismas ciudades. Entonces, en la ciudad no va a tener menos carga, va a tener la misma carga, pero con más costo de transporte, con más costo de mantención de redes, con mayor extensión de servicios, etcétera. Entonces, creo que ahí hay un error en considerar que esta vuelta a vivir al campo es una visión bucólica que por lo demás es para muy pocas personas que pueden darse el lujo de vivir en el campo en esas condiciones, mientras el resto de la sociedad sigue viviendo de manera aglomerada, porque es la mejor manera que hemos descubierto hacer, con todos los problemas que eso significa, por supuesto. Y respecto de las parcelas existentes, lo que se ha discutido por ahora, pero claramente esto es una discusión en el ámbito de la Comicivit, de la mesa del 3516 de la Comicivit, es una primera propuesta, pero hay que conversarlo con mucha gente, que es qué hacer con las parcelas existentes. Y ahí lo que se ha visto es que es la posibilidad de distinguir parcelas que ya están consolidadas, con construcciones existentes, parcelas que están a medio de desarrollar, que son muchas, y parcelas que todavía no tienen desarrollo, que son la gran mayoría. Entonces, tener 3 mecanismos distintos. Las que ya están consolidadas, bueno, ir viendo cómo se pueden ir mejorando las condiciones ambientales, las condiciones de servicio, el acceso a redes, etcétera. Las que están a medio construir, que son un problema el más complicado, porque imaginemos una parcelación que tiene 120 lotes y que tiene 7 casas construidas, porque la mayoría de las condiciones de las situaciones es más o menos así. Hay un campo entero loteado y hay 7 casas construidas. Esto pensemos que viene desde los 80. En los 80, partiendo por el Valle de Santiago, se loteó con este mecanismo casi todo el Valle de Santiago para bancarizar esos suelos. O sea, los bancos entraron en el juego, bueno, era tiempo de la plata Bulls, ¿no? Claro, entonces un propietario subdividía el terreno, lo ponía en el banco, decía que cada parcela valía 3 millones de pesos en esa época y le pasaron un crédito contra eso y al final era todo una burbuja que quedó subdividido el suelo de hecho. Pero eso es lo mismo que se está repitiendo 40 años después en el resto del país, en todo el territorio. Entonces, el problema con esas parcelas que ya existen y que están a medio de desarrollar es muy complejo de resolver. Lo que hemos visto ahí, pero por supuesto que todavía es una idea muy, muy primigenia, es que se debería poder poner condiciones para seguir construyendo en esas parcelaciones con altas exigencias ambientales y de redes, de manejo de basuras y de reservar suelo del total urbanizado, porque no es necesario tener 5.000 metros cuadrados como mínimo, tampoco, no es necesario. Entonces, una parcelación que tiene 10 parcelas de 5.000 metros cuadrados y tiene 3 casas construidas, podría permitir construir el resto de las casas, la cantidad de casas que quedan, las 7 que quedan, pero concentradas y dejar el resto del territorio o para uso agrícola o para preservación ambiental, con el derecho real de conservación, como vimos aquí mismo en la comisión la semana pasada. No sé, alternativas de ese tipo para las que están a medio de desarrollar. Y las que no están desarrolladas, que son parcelaciones que están solamente inscritas en papel hoy día, yo creo que también se podría hacer algún mecanismo de establecer condiciones para que puedan ser desarrolladas de alguna manera. Senador Kusanovich. Sí, la verdad que yo discrepo terriblemente de la opinión del Ministerio, digamos. Yo no estoy de acuerdo en prohibir. Yo creo que acá el Valle de Santiago y todo el centro ocupamos todo durante años y nadie hizo nada. La manera de regular este tipo de cosas es con impuestos. La senadora decía, ¿por qué no podemos competir con la producción de legumbres?
porque el Estado no se preocupó en hacer competitivos a los agricultores pequeños. Uno hoy en día en un mercado, cuando estamos insertos, no podemos castigar a la gente y obligar a comprar un producto caro y favoreciendo a un pequeño grupo y sonando a 20 millones de personas. Hoy en día lo que nosotros producimos tiene que ser competitivo con el resto del mundo y eso se logra con tecnología, con desarrollo, etcétera. Y eso es un tema que tiene que hacer un aporte que tiene que hacer el Estado de tratar de guiar a los agricultores. Pero el prohibir no me parece adecuado. Yo creo que esto tiene que haber regulaciones, tiene que haber unas regulaciones distintas, el ancho de los caminos, etcétera. Si esto va a pasar, si las ciudades crecen permanentemente y la decisión de una persona de irse a vivir es de ella. Entonces, prohibir las cosas a mí me parece una locura. Yo no lo... ¿Ah? No, pero si quieren pongamos impuestos, acá falta regulación, faltan los anchos de los caminos, faltan un montón de temas, de anillos de ir avanzando. Y el tema de los terrenos también van cambiando. Hoy en día se plantan en las laderas los cerros que antiguamente no eran agrícolas y hoy día son agrícolas. Las cosas cambian permanentemente. La naturaleza, esto no es estático, todo cambia permanentemente. Entonces, yo creo que acá hay un problema de visiones distintos. Yo creo que el tema de prohibir la ocupación no me parece regular, estoy totalmente de acuerdo. El de imponer, acá no puede ser que la mitad de Chile viva en la zona central. Las mejores tierras agrícolas están ocupadas. Si acá hay que subir los impuestos en el centro y disminuirlos en el extremo para tratar de ocupar el territorio homogéneamente. No tenemos una ocupación homogénea de Chile. Y si lo ocupamos homogéneamente, vamos a empezar a ocupar territorios que no están ocupados y que vamos a armar un escándalo porque se están ocupando. Entonces, es un tema bien complejo, no es sencillo, pero yo creo que el tema de ponerle muchas restricciones no me parece adecuado. Yo creo que acá hay que buscar la solución que viene desde muchos años. No podemos tener a la mitad de Chile viviendo en la región metropolitana. Gracias. Sí, senadora Gatica. Gracias, presidente. No, en realidad me adhiero a los comentarios, presidente, suyos y de la colega Pascual también, porque creo que hoy día en realidad el enfoque que le tenemos que dar es a cómo regularizamos. Yo en realidad estoy muy conforme con la presentación que acaba de hacer el Ministerio en relación a esta postura de regularizar, porque en primera instancia todos nos asustamos, pensamos de que se quería prohibir y teniendo muy en cuenta lo que significaría hacer prohibiciones de parcelaciones de agrado, aumentaría solamente la brecha social, solamente la gente que tiene poder adquisitivo podría optar por una parcela de agrado y las personas probablemente de clase media no lo podrían hacer. Y esa fue nuestra postura desde un principio en realidad. Y bueno, y en realidad desde mi lado tengo varias consultas y una de ellas es cuál es la postura que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con respecto a los conjuntos habitacionales bajo la modalidad del DS10, como acaba de comentar el ministro. ¿Se va a continuar realizando este tipo de proyectos? Yo lo digo porque en mi región existen 3 proyectos que son emblemáticos, uno ubicado en el sector de Nontuelá, comuna de Futrono, el otro en Ignao, comuna de Lago Ranco, y en Riñihue, comuna de Los Lagos, conjuntos habitacionales de excelentes condiciones que contemplan 60 viviendas amplias, cómodas, con sitios amplios que les permite a las familias poder mejorar su condición de vida, y esto lo permite directamente de que este proyecto se pueda emplazar en un terreno rural. ¿Por qué? Porque los espacios dan. Entonces, teniendo en cuenta de que yo por lo menos lo que veo es que las condiciones y la calidad de vida de esta modalidad, del DS10 específicamente, en conjunto habitacional, es positiva, ayuda, por lo menos en el sur ha tenido buenos resultados y creo que se podría replicar en otras regiones. Por otro lado, ¿cuál va a ser la postura también que va a tener el Ministerio de Vivienda con respecto a los planos reguladores? Yo creo que el ministro en su visita a la región de Los Ríos también se lo comentó, probablemente la alcaldesa de Valdivia, un plano regulador que se está trabajando ya más de 15 años, que si tú ves hace 15 años atrás y dices este va a ser nuestro nuevo plan regulador, está completamente en contra y completamente obsoleto de cómo se ha ampliado la comuna hoy en día. No solamente pasa en Valdivia, pasa en todas las comunas de nuestra región, tenemos un problema con la tardanza administrativa
normativa que se está teniendo con los planos reguladores. Y el plano regulador es un instrumento municipal que hoy día da las facilidades para poder ver hacia dónde nos ampliamos, cuáles van a ser los territorios en donde vamos a crecer con los servicios básicos como son los hospitales, educacionales, etcétera, y vivienda, obviamente. Entonces yo creo que ahí hay un tremendo déficit de un instrumento que lamentablemente no se está utilizando a tiempo, sino que está siendo atemporal. Por lo menos en mi región lo estamos viendo así. Y con respecto a qué es lo que va a pasar con las parcelas, por ejemplo, que ya han sido vendidas, qué va a pasar con esas personas que compraron sus parcelas, que juntaron sus luquitas, que no son gente de recursos, porque hoy día las personas que, por lo menos en la región, están comprando parcelas de agrado, no es porque sea su segunda vivienda, ¿ya? Probablemente aquí en la región metropolitana funciona así. En Valdivia, en Payaco, en Panguipulli, en la región de Los Ríos, la gente que junta sus lucas para comprar una parcela de agrado, ¿es por qué? Porque les sale más a cuenta comprar un predio rural por las lucas, teniendo en cuenta de que el costo de las viviendas en los sectores urbanos se ha disparado de manera considerable. Los bancos no están entregando crédito hipotecario, entonces la única forma, la única herramienta que está teniendo la clase media para poder tener una casa propia, digna y adecuada, es esta, es poder tener una parcelita y de a poco empezar a juntar las lucas también para poder empezar a construir de a poco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esa situación? Yo entiendo que el ánimo de ustedes es poder regular y yo considero de que eso es positivo. Nosotros también estamos por lo menos aquí en esta parada, lo hemos planteado en nuestras comisiones y dispuesta a poder colaborar, pero tengo esas incertidumbres. Muchas gracias, presidente. Yo. Gracias, presidente. Mire, yo voy a partir por las afirmaciones del senador. Aquí el término adecuado no es prohibir, ni es tolerar. El término que está usando la legislación nuestra y aprobado acá es ordenamiento. O sea, cómo somos capaces de anticipar lo que viene y cómo somos capaces de equilibrar distintos aspectos. Y eso hay permanentemente en las ciudades. Hay calles que tienen que ser de tal ancho, otras de tal otro ancho, hay zonas de tal altura, otras. O sea, hay un ordenamiento al interior de la ciudad. También tiene que haber en lo rural un cierto ordenamiento y aquí estamos un descontrol. Ponerlo. ¿Y por qué? Por un vacío y porque hay instrumentos, mecanismos que tienden a generar irracionalidades. Entonces, es un problema, senador, de ordenamiento y a partir de eso regular en sentido de poner incentivos para ciertas cosas, desincentivos para otras. O sea, efectivamente es la única manera. Y prohibiciones también en algunos casos. A nadie se le puede ocurrir que donde está planificada una calle alguien puede construir una casa, ¿no es cierto? Eso está prohibido. Simplemente es así el ordenamiento de los territorios y de las ciudades, en fin. Eso es lo primero que quiero decir. Si usted tiene una visión, senador, de que los socialistas queremos regular hasta el último metro cuadrado de terreno, no es así. Eso no sé ya si alguien en el mundo piensa eso así, porque la verdad que son bienes que requieren, además no hay una sola respuesta a esto. O sea, pensar de que la pura competencia de unos con otros va a generar... ¿Ah? Tampoco los comunistas. No, también los comunistas. No, es que eso no existe ya en el pensamiento, y si alguna vez se tuvo, la vida demostró los problemas que eso tenía. O sea, no... Bueno, entonces, el problema termina siendo de cómo ordenamos el territorio. ¿Ah? Y yo le reconozco una cosa, que hay teoría respecto a esto, y le pregunto a dos teóricos del tema. ¿Ah? Yo creo que ni siquiera hay mucha teoría porque es un problema nuevo en el mundo. Nunca el suelo había existido como un bien básicamente financiero, ¿sí? Una situación totalmente distinta de lo de antes. Hoy día las viviendas y el suelo no solo son para vivir personas, sino que también son del capital financiero, que aquí le es más rentable comprar suelo y vivienda que comprar bonos y acciones. O sea, esto ha generado un mercado. Yo recién estuve en el BID, un encuentro de todos sobre estos mismos temas. Estados Unidos está con 12 millones de déficit habitacional. Estados Unidos, el rey de todas las soluciones de otra naturaleza, porque se le han provocado problemas bien parecidos a los que nosotros tenemos. ¿Ah? Entonces, tenemos que pensar de otra manera estos temas. Y hay capitales que circulan por el mundo comprando suelo, comprando edificios completos, aunque no los usen, porque eso le representa un capital para operar en el mercado. En fin, es otra lógica. Yo del conjunto de cuestiones creo que hay que pensarlas bien porque Chile es distinto a otros.
Otros países no tienen una zona desértica, una zona del extremo sur que tiene otras características, porque la zona de Aysén no tiene nada que ver con la desértica y tiene poco que ver con la metropolitana, muy pocos puntos comunes. Entonces, por eso la idea de planes regionales, ordenamiento territorial para recoger las particularidades y crear respuestas apropiadas con un sentido de país, porque la regionalización no significa olvidarse del país, tiene que ser con un sentido más global, porque hay diferencias, pero en un marco más global. Respecto a los temas que planteaba la senadora, sobre bueno, repito que esto de ordenamiento tiene que ver con ordenar, en fin, regular. Pero lo que usted planteaba sobre el DS-10, a nosotros nos preocupa mucho el DS-10 y está congelado hace bastante rato, como usted bien lo sabe, y la mitad de los subsidios que se han entregado no están ejecutados, y eso nos preocupa. Estamos modificando las normas, incluso en algunas cosas en sentido contrario a lo que estábamos hablando ahora. Ocurre que uno de los obstáculos para el DS-10 es en lo sanitario. Y se le pide normas sanitarias al DS-10, o sea, al campo iguales que en una ciudad, que es imposible. Pero son familias que viven ahí, tienen agua y tienen otra forma, entonces estamos modificando para que haya otra forma de suponer resuelto, tanto el tema de abastecimiento de agua como el tema sanitario. Y en eso estamos, ¿ya? Se está cambiando la norma, porque hoy día, a diferencia de antes, hay diferentes formas de tratar lo sanitario, por ejemplo. Hasta hace poco usted sabe que se le obligaba a demoler la casa original cuando era construcción en sitio. Lo que es absurdo porque en el campo se requiere mantenerla como bodega para otros roles. Entonces, eso lo estamos borrando el reglamento y otras de las normas, de lo normativo. Entonces, porque queremos estimular. La solución que nos parece más razonable hasta el momento es la de la vivienda industrializada, por la rapidez. En segundo lugar, porque puede llegar con características más propias a cada uno de los territorios. Porque aquí, si vemos la región de Magallanes y las zonas rurales que no tienen vivienda, en terrenos totalmente disparejos, requiere fórmulas de construcción apropiadas para esas, porque la gente las crea, pero no tiene industrialización como la que estamos tratando de plantear. Una de las cosas más interesantes que está ocurriendo ahora es Lonquimay, donde se está construyendo incluso vivienda con pertinencia cultural, ya en la cocina, son respuestas diferenciadas. Y creemos que a la larga eso puede salir más barato, ¿entiende? Desde el punto de vista económico, porque se produce industrialmente. Las 3 localidades que usted planteó en Los Ríos no tengo antecedentes de ellas, pero efectivamente nosotros queremos en lo individual, o sea, cuando es en sitio residente o cuando es colectivo, viabilizar esto. En algunas partes de otras regiones nos han planteado, en el caso del DS-10, que las personas quieren autoconstrucción. O sea, quieren lo hablábamos el otro día, lotes, digamos, y con propiedad. Hasta aquí llegamos, presidente. No, pero no, es que él es un antiguo integrante de esto y es muy peligroso. Bueno, eso respecto al DS-10. Queremos impulsarlo lo que más se pueda, y nos preocupa especialmente la Araucanía y los alrededores de la Araucanía en esta materia, porque aquí es absurdo que tengamos paralizado la renovación de la vivienda en la zona de la Araucanía por problemas normativos, y porque los subsidios no tomaban en cuenta cierta parte de los problemas que estamos tratando de modificar. Respecto al tema de los planos reguladores, hemos conversado harto con el equipo de la DDU. ¿Qué hacemos con los planos reguladores? Porque ¿qué es lo que ocurre? Tenemos atrasado el plan regulador en todo Chile, primero. Es larguísimo hacer el plan regulador. Tercero, es carísimo hacer los planes reguladores. Y terminados los planes reguladores están con una realidad que no tiene nada que ver con la que partieron. Bueno, entonces, claro, en algunos casos quedan mal hechos, sí. En el caso de la región metropolitana, quedó tan mal hecho esto que hubo en 68 un plan de la región, que después la región creció para otro lado que no tuvo nada que ver con el plano, o sea, se fue por otro lado. Y llegaron los malls y los malls determinaron las características de la ciudad más que lo que habían determinado, esto yo no soy urbanista, pero a los urbanistas esto no les gusta, pero la verdad que si el plano no va ligado a inversión, es un tremendo problema. Y a ciertos incentivos más claros respecto a la inversión. Yo creo que tenemos que ser súper pragmáticos ahora. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo lo hacemos para que los planes salgan más rápido? Porque más vale tener planes más parciales, pero más rápido, que tenerlo tan completo que al final cuando están listos no sirven, porque está superando la realidad. Con el presidente de esta comisión discutimos harto qué hacemos con la zona de extensión urbana, porque a lo mejor hay que partir dándole cierta facultad a los municipios para tomar decisiones dentro de la zona de extensión que no responden a todos los indicadores que supone el plan regulador. Entonces buscar otra alternativa. El caso... Sí, lógico.
No, y en el caso, bueno, el plan de emergencia, gracias a este presidente de esta comisión, nos permite operar incluso dentro de zona de atención urbana, porque ahí usted nos dio una facultad especial. Es verdad. En el caso de Valdivia es clarísimo. El plan de emergencia nosotros lo creamos juntos. Sí. Bueno, en el caso de las parcelas, lo que decía la senadora, ¿qué pasa con los que ya están? Esto hay que desarrollarlo harto, y quiero decirle que esto no es blanco-negro. Hemos descubierto que hay gente que tiene 10 parcelas de grado. No es lo mismo que una persona que tiene una para, como usted señala, la única vivienda para vivir, o que tiene 2. En fin, hay distintas realidades. Segundo, no es lo mismo una parcela de grado en zona de secano, que no tiene impacto ni ambiental ni de seguridad alimentaria, que las que lo tienen. Pero siempre va a ser respetando derechos, si estamos en una democracia. Nunca va a ser no respetando, y por lo tanto, mire, las parcelas de agrado son legales en Chile. No son ilegales, son legales. Son inadecuadas desde el punto de vista de la política global, pero son legales y tenemos que respetar eso y concordar con las personas. Pero hay muchas que tienen. Aquí en una región muy cercana, todo está hecho, como él dice, se lotean las parcelas de grado. Eso es totalmente ilegal. La parcela de grado en su origen tiene legalidad. El loteo de la parcela de grado con el sistema de sociedad anónima, de derecho, en fin, distintos mecanismos muy creativos de nuestra cultura, permiten instalar a mucha gente ahí que ni siquiera sabe que está en una situación ilegal. Entonces va a tener que ser de acuerdo a la realidad. Yo termino diciendo lo siguiente, presidente, le pediría, si es posible, tomar el acuerdo de pedir a impuestos internos desde acá, que los tributarios den una respuesta a los loteos. Y a los que venden, a los dueños de los fondos, a las empresas creadas para estos efectos, y que recorran incluso por toda la publicidad que hay hoy día en el mercado para ver cuáles son esas empresas. Porque juegan otro rol y casi no pagan impuestos. Y lo segundo, si es posible, presidente, de que a través de la comisión y la biblioteca hubiera un estudio del modelo de subdivisión predial que existen en el mundo. Porque acá distintas culturas, distintos países, distintas realidades tienen, y a nosotros nos ayudaría mucho tener un estudio. Y desde el Ministerio es más difícil pedirlo acá, y es mucho más adecuado pedirlo desde la comisión, porque aquí está además que nacen los estudios, y que de esto ya tiene un acumulado muy grande. Y si eso no pudiera ayudar para sacar, en el sentido de lo que estábamos hablando, distintas respuestas a los mismos problemas, porque esto debe ser en el mundo entero algo muy parecido. Okay, bien, pedimos los acuerdos, senadores, para ambos temas de acciones. Nosotros estábamos conversando con el secretario cómo, de dónde sacar la información de la constitución de las sociedades, de las empresas, todos estos intermediarios que hay, que me consta, uno lo ha visto en la región, ¿ya? A propósito con este tema ambiental también, a propósito, muchos compraron propiedades de gente, como yo siempre decía, como el blanqueo de imagen, ¿no es cierto? Estos grandes empresarios que de repente se dedicaron a comprar grandes extensiones de propiedades con afanes altruistas del medio ambiente, pero entre medio liquidaron a un pobre poblador, ¿no es cierto?, pobladora que no sabía mucho, y le compraron. Desgraciadamente nos enteramos cuando ya no era posible aplicar la lesión enorme ni aplicar algún juicio sobre esa factura, pero este tema da para todo, ¿no? Vamos a pedir los informes, ¿les parece, senadores? Ambos estudios, tanto a la biblioteca, y vamos a explorar nosotros por todas las vías posibles junto a la biblioteca también dónde podemos sacar la información de ese proceso de conformación, ¿ya? Acordado así. Y lo último, Pablo, ojalá tengamos, como tú señalas, un evitar parcelamientos no sustentables, a propósito de los planificadores, los técnicos. Uno siempre dice, bueno, si al final las ciudades que tenemos fruto, porque alguien como ustedes son los que en definitiva van construyendo a lo largo y al final del día la ciudad, con todos sus horrores y errores, ¿no es cierto? Pero también con sus virtudes y es la realidad, ¿ya? Te comentaba, por ejemplo, en Coyhaique, una pequeña propiedad en la ciudad cuesta 120 millones de pesos de día. En la periferia urbana, ¿no es cierto?, cuestan 40 millones de pesos los 5 metros cuadrados. Y a la gente todavía le queda el recurso para construir su vivienda. Bueno, ministro, de la comisión le reiteramos nosotros estas 3 mociones, por favor, son meramente referenciales, tómela en ese sentido, porque es imposible que nosotros seamos capaces de elaborar si es que no chocamos con las admisibilidades que siempre nos van a frenar. Por lo tanto, un buen trabajo pre-legislativo en ese sentido, nosotros estamos absolutamente disponibles a eso, porque sí creemos que más allá de todas las dificultades y de todos los problemas, esto hay que regularlo, hay que hacerse cargo de esta realidad, que por lo demás, yo son re pocos los que hoy día se escapan
de quienes no buscan, ¿no es cierto?, tener esta condición de vida un poquito distinta, con todos los bemoles que tú, Pablo, puedas encontrar. Pero en la ciudad tenemos tantos más problemas también, te fijas, de las cuales habrá que hacerse cargo de esa realidad. Así que cuente con toda nuestra colaboración, esa es nuestra disposición, estamos trabajando precisamente en esas normas y esperamos construir con un buen diálogo previo, ¿no es cierto?, antes del 22 de diciembre, porque tampoco vamos a generar mucha incertidumbre. 22 de diciembre para la encuesta, el procesamiento, la elaboración, vamos a estar hablando ya segundo semestre del año 2023, ¿no es cierto?, y ya se nos va una buena parte del tiempo. Claudia. Presidente, no, yo solo recordar el ofrecimiento que hizo el ministro y a lo mejor también acordar como comisión si una selección de nuestros asesores o nuestros asesores también se pueden incorporar al trabajo que planteó el ministro en materia del estudio de estos temas. Bien, estamos. Senadora Gatica. Esto es aparte, pero para aprovechar la instancia, viendo todo lo que ha salido en las noticias, ¿cierto? Hace unas semanitas atrás hubo un programa especial en las noticias sobre la emergencia habitacional, sobre el programa que anunciaron ustedes como gobierno. ¿Cuáles son las herramientas o cuáles son los lineamientos que han tomado ustedes como MIMBU para ver o hacer gestiones con los bancos, con la banca, con respecto a la situación de los créditos hipotecarios y que hoy más que nunca la clase media se ha visto golpeada porque no están entregando crédito hipotecario, los costos de los departamentos, de las casas, las propiedades, sean nuevas o usadas, están altísimos, la situación económica, de la inflación, la inseguridad, las incertezas que tiene la banca en realidad para poder entregar un hipotecario a una persona que tenga una fuente laboral, cierto, pero que hoy día no estaría en las condiciones como para que ellos puedan tenerlo. Yo entiendo que ustedes han abordado y han entregado una propuesta de cómo abordar las viviendas sociales y estamos todos enfocados en sacar adelante esa propuesta, pero ¿qué ayuda se le va a entregar en este caso a la clase media? Yo creo que aquí hay un vínculo directo que se tiene que hacer con la banca y cuáles son las gestiones que han hecho al respecto. Bueno, no, este ministerio no es el que le corresponde, pero hemos tenido relación con la banca, particularmente con el Banco del Estado. Hay distintos tipos de temas. A la vivienda social sí le influyen los bancos porque no es lo mismo que los comités tengan sus ahorros en pesos cuando tienen que después ponerlo en UF. Y hasta hace poco era un año lo que estaba en pesos y después se transformaba en UF. Ahora logramos que se redujera a 3 meses y queremos que se reduzca a mes. O sea, se deposita y se transforma dentro del mes en UF por si acaso distintas situaciones. Lo segundo, no es lógico que los que están ahorrando para vivienda no tengan tasa, no tengan interés, no tengan un estímulo al ahorro. Y ya se logró en el Banco del Estado 1.24% de interés. Eso es poco, pero es el inicio de un camino que antes existió y había desaparecido. Eso es respecto a vivienda social. Respecto a vivienda de interés pública también, nosotros tenemos vivienda hasta 2.800 UF, que es básicamente el DS19, y con una parte de las que postulan a eso que pueden solicitar crédito y por lo tanto es muy importante lo que usted señala en términos del ahorro previo porque las personas tienen dificultad para tener el 20% del ahorro. Entonces lo que estamos haciendo hasta 2.800 ya tenemos acuerdo, el Estado va a dar una garantía respecto al nuevo 10% que le permite al banco no tener que aumentar tasas y muchas otras cosas que operan mejor. Eso es un segmento limitado de las personas beneficiadas con esto. La discusión que tenemos en este momento, incluso tenemos hoy día una reunión sobre eso, es si va más allá de los 2.800 y como usted bien dice se amplía a otras capas. Puede ser 4.000, la Cámara de la Construcción quiere hasta 6.000 UF, que nos parece ya que es muy alto. Entonces probablemente por un tiempo va a ser hasta más de 2.800. No voy a decir la cifra porque después van a decir que estamos hablando de una cifra precisa porque estamos conversándolo con Hacienda. Hay otra parte con los bancos, al cual te implícito en lo que usted dice, que es para producir vivienda, porque las empresas, las pequeñas y las medianas, tienen problemas, requieren crédito a los bancos, y los bancos le ponen la misma dificultad que a los compradores de vivienda, a los productores de vivienda. Entonces, ahí estamos conversando distintas alternativas para que haya condiciones, una suerte de FOGAPE para la construcción, por decirlo así. Suerte, porque no es exactamente eso, pero también estamos en esa conversación. Los bancos privados hasta ahora se van detrás del Banco del Estado. Eso es lo que ocurrió. Ahora el Banco del Estado quiere tomar otras medidas y eso va a ayudar porque el resto dice, para competir con ellos tengo que estar más o menos en las mismas condiciones. Eso. Bien, ministro. Bien, amigos. Muchas gracias, ministro. Quedamos atentos. Pablo, Vicente, Janet.
Sí, sí, sabemos. ¿No? Así que, Janet, tú tienes aquí siempre las puertas abiertas, ¿no? y disponibles. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.